Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están amigos de Educación Bíblica, hermanos, integrantes del grupo? Va a ser breve esta charla, es la primera vez que hacemos un video en vivo, estamos probando y como estamos considerando el tema, ¿qué hacer cuando dentro de la familia hay un abuso, abuso en la familia, abuso tal vez en la congregación o nos enteramos de algún abuso de algún miembro? Es importante justamente ir a la palabra de Dios. En primer lugar, oración, orar, poner todo delante de Dios. Acordate de la oración de Ana, si sos papá, mamá. Es importante ir a la palabra de Dios y pedir auxilio, ¿sí? En cuanto a la palabra de Dios. Te quiero leer un texto, primeramente, para, para ver, vamos a ver tres textos, qué hacer, qué se requiere en el caso de abuso, ¿sí? En el caso de abuso, problemas con la sexualidad de nuestros hijos, la familia. El texto está en Primera Reyes, capítulo 1, 29. Vamos a ver un caso de una persona, de alguien que justamente le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar el pueblo. Y lo primero que se requiere es sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde la sacamos? La sacamos de la palabra de Dios. Dios tiene sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Dice allí Primera Reyes capítulo 4, versículo 29. Primera Reyes 4:29, busca en tu Biblia si querés, si no, escucha con atención. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, palabras necesarias para todo padre, sabiduría y prudencia, ¿sí? Muy grandes. ¿Quién lo dio? Dios se lo dio. Y anchura de corazón. ¿Qué quiere decir anchura de corazón? Sí, bondad. Quiere decir amor. Quiere decir un corazón dispuesto, ¿sí? Un corazón preparado, sensible, noble. Anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más, y empieza a mencionar hombres de sabiduría. Pero ¿quién le dio a Salomón esto? Sabiduría. Se la dio Dios. Dios. Qué importante es esto. Y termino con el versículo 24. Dice, eh, vamos al versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de la sabiduría de Salomón. Fíjate que Salomón no solamente habló en cuanto a lo espiritual y en cuanto a las cosas de la vida, Salomón también hablaba sobre lo que es la naturaleza, lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria, toda la creación de Dios. Sí, fíjate que el Salmo 19 comienza hablando de lo que es la naturaleza, la creación de Dios, y después comienza a hablar de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es la sabiduría en la crianza de los hijos y aún para atender problemas dentro de la congregación de abuso y en cuanto a sexualidad, ideología de género y demás. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque a través de la sabiduría podemos llegar a formar nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Que se habla muy poco en las congregaciones de la conciencia. Qué lindo sería empezar a tomar estudios de la conciencia, ¿sí? Y la conciencia es un juicio de la razón, un juicio de la razón por el cual el hombre reconoce la bondad y maldad de un acto. Y da un ejemplo, te quiero dar. Alguien pudo haber dicho, soy consciente de que este detalle con mis padres es bueno. Qué importante es entonces hablar de la conciencia, tener sabiduría, pedir sabiduría a Dios ante una situación, antes de apurarnos a verlo con los ojos terrenales, mirar la situación con los ojos celestiales, desde arriba. Vos te preguntarás, ¿qué se necesita para tener conciencia, para emitir un juicio de conciencia sobre el bien o mal de un acto? Se necesita una inteligencia que juzgue. Quiere decir que la persona tiene que estar bien en su psiquis, en sus cabales, ¿sí? Inteligencia que juzgue y un conocimiento previo que sea la base donde se apoya ese juicio moral. Vos fíjate que esto que estoy leyendo, que te estoy explicando, es una materia que se utiliza en los tribunales.
para preparar a los abogados y jueces, ¿sí? Algo similar sucede cuando el entendimiento dictamina sobre la verdad de algo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tu razonamiento, tu mente determina sobre la verdad de algo. Un ejemplo, al escuchar las vacas vuelan, vos que decís, no, la razón, tu entendimiento dice, da un juicio inmediato, dice, falso, las vacas no vuelan. El juicio está basado en el conocimiento previo de vacas y de vuelo. Es decir, esa es una introducción así muy sencilla que es importante trabajar en cuanto a la conciencia y en cuanto al abuso. Y si nosotros recurrimos, ¿sí? A Proverbios, al libro de Proverbios, no te lo voy a leer, capítulo 5, ¿sí? Allí tenemos, tiene el título del capítulo 5, reprensión por la inmoralidad. Acordate lo que hemos leído en videos anteriores y hemos visto, Levíticos 18. ¿Te acordás del Levítico 18? Que Dios le establece allí a Moisés todas las pautas para la relación interpersonales entre padres e hijos, familiares en cuanto a lo sexual. ¿Sí? Dice, ahí habla en cuanto a la desnudez. No lo voy a mencionar ahora, pero vimos en un video varios puntos, ¿no? Lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque muchas veces el hombre común de esta vida, sin Cristo, sin esperanza, sin fe, se guía por lo que percibe, por lo que siente, ideología de género. Sí, percibo, siento, pero uno no se debe guiar por lo que percibe o cómo se autopercibe o siente, sino por lo que debe pensar. Allí está el problema de la homosexualidad, lesbianismo, travestismo y cualquier tipo de conducta aprendida, porque la homosexualidad no es más que una conducta aprendida como el travestismo, como todo eso. Sí, es un pecado, por supuesto. Allí Pablo en Corintios lo nombra como pecado, como mentir, como robar. Ahora la diferencia está en las consecuencias, sí, porque cada pecado tiene su consecuencia y la diferencia está cómo tratar esos casos, porque es complicado, ¿sí? Para la persona que cree algo salir de allí. El tema está donde nosotros logramos que esa persona cambie su forma de pensar, haya un arrepentimiento y crea justamente que lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que mostrárselo con la palabra de Dios, con amor y con actitudes. Entonces es importante allí, en Proverbios 5, tenés todo un caso sobre la reprensión de la inmoralidad. ¿Sí? Inclusive en el versículo 18 habla sobre la relación entre esposo y esposa y el amor del esposo y de la esposa. Pero no es allí donde vamos a hacer énfasis. El énfasis está ahora en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Sí, algo que está respaldando lo que vimos al principio, sobre la sabiduría, sobre la conciencia. Y Pablo le está enseñando allí a Timoteo, ¿sí? Su hijo espiritual, que ya conocía la palabra de Dios. Qué importante es conocer la palabra de Dios, difundir la palabra de Dios a los pequeños, desde muy chicos, tengas o no tenga hijos. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué te digo tengas o no tenga hijos? Porque te quiero contar un caso antes de leer el texto y ya estoy terminando. ¿Sí? Hace muchos años en la iglesia donde yo recibí a Cristo Jesús como Salvador o comencé mis primeros pasos, se acercó un joven. ¿Sí? Dos jóvenes se acercaron, dos hermanos. Los dos delinquían y los dos habían tenido prácticas homosexuales. Como los dos delinquían por la parte del delito, cayeron presos. Uno cayó preso y este que cayó preso se acercó a la iglesia, la madre era creyente, no sabemos por qué salió así el chico, las hermanas también habían recibido a Cristo, pero bueno, el tema es que cayó en la iglesia, empezó a venir y el chico recibió a Cristo, ese muchachito recibió a Cristo. Y entrando en charlas para disipularlo y poder hablar con él, Pablo se llamaba, creo hace mucho ahora que no tengo contacto de él, un día me confesó y me dijo, tengo que ir a tribunales en Loma de Zamora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque me van a dictar sentencia. Bueno, ¿qué hacer? No lo tomé como una cosa terrible, lo tomé como si Dios lo hubiera visto desde arriba y decir, bueno, ¿qué puedo hacer por este muchacho? Entonces le pregunté, digo, ¿quién te va a acompañar de tu familia al juzgado, allí a tribunales? Nadie, porque nadie lo quería en la familia, ni la propia madre quería saber nada de él. Y vi en ese momento, tal vez, mirando lo que yo pude haber hecho si algún día hubiera tenido un hijo, porque no tuve hijos varones, hijas mujeres. Pero bueno, le dije, Pablo, ¿querés que te acompañe? Y lo acompañé al tribunal. Sí, bueno, después estuvimos orando para que la pena no sea
tan grande, pero que sí que él tuviera que aprender una lección, porque tenía que aprender una lección, no se puede dejar, Dios dice, no tendrá por inocente al culpable, entonces tenía que haber una lección. Le dieron 3 años en suspenso, casi la misma condena que le dieron a este muchacho eh, elegante. Pero importante es entender esto, ¿sí? Acompañar a la persona desde chico. Claro, él no tuvo un padre, porque su padre murió joven. Tuvo su madre, tal vez su madre no era de Cristo en su momento, aceptó a Cristo después y no tuvo una enseñanza. Qué importante es enseñar la Biblia, compartir la Biblia, la palabra de Dios, aunque no tengas mucha capacidad para dar un estudio bíblico, pero enseñar lo que dice la ley de la conciencia, ¿sí? La creación es de Dios, Dios creó el mundo, ¿sí? Lo bueno y lo malo, tener bien claro en la mente qué es bueno y qué es malo, aún para creyentes y aún para predicadores, porque me ha tocado escuchar a predicadores hasta mentir, mentir en una situación y que comprobada, y claro, te sentís mal cuando ves una cosa así. Entonces es importante la sabiduría para formar bien la conciencia. Y termino con el texto de 1 Timoteo 1:5, donde Pablo allí, hablándole a Timoteo como un hijo espiritual, como un hijo que él haya podido tener, le dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento, el propósito, el motivo, la enseñanza, el objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, limpieza, santidad, limpieza. Cristo ha limpiado ya tu corazón, Cristo ha limpiado nuestros corazones, ¿sí? Ayudemos a que nuestros hijos e hijas, alumnos de la escuela bíblica, alumnos de la escuela dominical, puedan tener sus corazones limpios a través de la palabra de Dios. Dice, el amor, el mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Buena conciencia, es importante formar bien la conciencia, y la conciencia, para formarla bien, se requiere de dos lugares: la naturaleza que Dios creó, que Dios la hizo justamente, y la palabra de Dios que vino a posterior de la creación. Vino la creación, vimos en otro video 3 actos creativos que menciona Génesis de la palabra de Dios: primero los cielos y la tierra, después la creación animal, y por tercer punto la creación del hombre, ¿sí? Los cielos y la tierra, porque cuando se creó todo el universo son dos cielos, y la tierra justamente en plural, perdón, en singular está. ¿Por qué? Porque es la tierra, ¿sí? Y tenemos que pensar que tal vez es el centro del universo, además del trono de Dios, la tierra. Algunos dicen, pero no hay que ser tan egoísta, debe haber vida en otros planetas. Yo creo, por lo que dice la Biblia, que la vida humana solamente está en la tierra porque Dios la puso en la tierra y tiene un propósito Dios. Y dice así: de buena conciencia y de fe no fingida. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a no fingir la fe, a decir la verdad. Sí, estuvimos en un campamento hace poco con Fernando Soriano y él decía, la vida cristiana es un proceso. Y es verdad. Aquel que diga, recibí a Cristo, ya ahora voy a salir a evangelizar todo el mundo, no tengo ningún pecado, se equivoca. La vida cristiana es un proceso que comienza, ¿cuándo? En el nuevo nacimiento, cuando uno se convierte. Si la conversión es un acto voluntario, uno toma la decisión de convertirse, de recibir a Cristo, ¿sí? Allí cuando hay un arrepentimiento, un cambio de mente, cuando se da cuenta, cuando el Espíritu Santo le muestra y le hace entender a la persona que está mal, la persona ve la necesidad. Por más que insistamos en hacer la oración, que estaría bueno hacer la oración, insistirle a alguien que haga la oración de fe, pero si la persona no se da cuenta, no lo entiende, de nada va a servir hacer la oración porque no está todavía en su mente convertido. Y después, el nuevo nacimiento, que es un acto involuntario, ¿sí? Dios nos da el Espíritu Santo y comienza a regenerar la vida de la persona. Y no nos vamos dando cuenta, no sentimos que vamos creciendo, pero sí nos damos cuenta con el tiempo, cuando vemos lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Antes hacíamos pecado, pecado y nos deleitábamos en el pecado. Ahora, si pecas, es un accidente, un error porque te descuidaste en algo, no porque estás buscando el pecado. Si un creyente está buscando el pecado, que se dice que es creyente, revea, mi amigo, su situación, porque si usted está ansioso por el pecado, algo está pasando en su vida que no fue solucionado. Entonces, vuelvo otra vez al tema. ¿Sí? Es importante la sabiduría y tener buena conciencia. Y allí en Santiago capítulo 3, 13 dice, quien es sabio
y entendido entre ustedes, pregunta allí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y después empieza a enumerar una serie de cosas, de celos amargos, la sabiduría verdadera que viene de lo alto y la que es terrenal. Amigos, los que predicamos la palabra y los que dan la palabra no somos perfectos, ¿sí? Pero hay veces que se malinterpretan algunas situaciones. Yo en un video dije que importante que es no echar a los hijos de la casa si han sido sorprendidos en alguna falta o en algún pecado, si ellos mismos confiesan, papá, soy homosexual. No lo reprendas enérgicamente ni lo acuses. ¿Por qué? Porque lo que logras es alejarlo tal vez de tu confianza y va a ir afuera y afuera no le van a enseñar nada bueno. Buscate la confianza, decirle, vamos a orar, vamos a estar pidiendo por vos, hijo, vamos a estar explicándote, porque si tu hijo llega a esa instancia que te dice que es homosexual, algo pasó en su vida, alguien pudo haber abusado de él, porque es lo más común hasta el día de hoy, según las estadísticas, nadie se hizo homosexual, al menos que alguien haya abusado de él, aunque ahora la ideología de género proclama todo esto por todos lados. Entonces es importante enseñarles desde chicos, hablarles. En mi caso particular tengo 3 hijas, 3 nietas, y a todas, inclusive las hijas y las nietas, en mi caso particular le hablé y con mi esposa le hablamos desde chica, siempre, ¿no? Lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, mucho antes de esto de la ideología de género. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios veíamos que con el tiempo podía pasar. Y los actos de abuso y de homosexualidad en personas relacionadas a los cristianos o en familias cristianas es muy común. Muchos dicen, no, nosotros somos cristianos, no va a pasar. Lo he visto, he atendido casos que es muy común, que se haya, lo que no, a veces uno no quiere verlo, no hayan querido verlo, pero es muy común. Me pasó en la iglesia madre, que se oponían a que tengamos estudios sobre homosexualidad. Y el líder de la iglesia abusaba de su hermano más chico. Ahora el líder está apartado y el hermano también. Bueno, pero qué importante es entonces entender esto. Y vos dirás, como a veces me dicen, pero usted tiene una obsesión con la homosexualidad. Es que de chico viví casos cercanos, ¿sí? En el barrio donde yo vivía, donde había, en un barrio de 30 cuadras, había cerca de 20 homosexuales y todos se juntaban en un lugar. Entonces no es tan lejano. Y es importante, viste, saber, cuando recibí a Cristo me dediqué a estudiar sobre este tema. Hay 2 temas que estudié a fondo. El don de lengua, porque claro, era nuevito y no, todos algunos que me encontraban por allí de otra línea de creencias decían, no, porque que si no tiene el don de lengua no es salvo. Bueno, me dediqué toda mi vida, casi 15 años, no toda mi vida, pero a estudiar sobre el don de lengua y sobre la homosexualidad. La homosexualidad es una conducta aprendida y está en lo que la persona cree, ¿sí? En su mente, y cree que si siente algo que le da placer, es así. Y la verdad no es esa. La verdad es que la naturaleza nos enseña y la palabra de Dios nos enseña que es pecado. Ahora, ¿por qué la persona cree que se siente bien con eso? Porque ese sentimiento en el homosexual, en la lesbiana, el travesti o la persona que abusa de otra persona, ese sentimiento, ¿sí? Es porque hay un vacío adentro de esa persona que lo viene arrastrando desde chico. Algo pasó en su vida, en la niñez o en la adolescencia, ¿sí? Que marcó la vida de esa persona. Entonces ese vacío, tal vez faltó la ausencia y el cariño del padre o de la madre, tal vez faltó, muchas cosas pudieron haber pasado. Y si estamos lejos de nuestros hijos, nunca vamos a saber, a tener la confianza de él de decirle, papá, ayúdame. Entonces, qué importante es no solamente enseñar en la iglesia, sino en la familia y en la vida diaria. Termino entonces con el pensamiento que te dije, había dicho hace poco, que si hay un caso en nuestra familia, ¿sí? Debemos amarle, tenerle paciencia y orar, y orar, y orar. ¿Sí? Te lo digo porque tuve experiencia como padre en una situación así hace muchos años. Y el primer pensamiento fue lo que hizo Cristo cuando encontró a la misma mujer adúltera. ¿Sí? Ya termino porque no quiero cansar. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Allí vinieron todos los ancianos, los escribas y fariseos,
Dice, trajeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Dice, y la ley dice que hay que apedrearla. Y decían esto para tentarle, para provocarlo, porque si decía, no, no la apedremos, no cumple con la ley. ¿Sí? Y si decía, apedrémosla, ¿dónde está el amor y la misericordia que tanto hablan? Y Jesús en su gran sabiduría, porque Jesús, el Señor, todo lo sabe, ¿sí? Él escribía, dice, en tierra, y les dijo justamente, el que de ustedes esté sin pecado, que no sea pecador, arroje la primera piedra. Había uno allí que estaba sin pecado. ¿Sabés quién es? Jesús. Era el único que estaba sin pecado. Y él no iba a juzgar, porque él vino, no vino para condenar, sino para salvar. Y uno a uno se fueron. Y él le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, me condena. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Yo creo que esta enseñanza en la vida de esta mujer fue definitoria. Fue algo, un antes y después. Primero iba a morir, y gracias al amor y la gracia de Dios, la misericordia, gracia de Dios, ¿sí? Ella fue salva. Mis amigos, acordémonos, no nos olvidemos de esto. A la hora de tener que tomar una actitud, ¿sí? Ya sea en tu hogar, en tu familia, o en la iglesia, en la congregación donde estés, en el lugar, aún mismo en tu trabajo, si es posible, que sea vista tu gracia, tu sabiduría a través de la obra de Cristo en tu vida. Actúa, pensá, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Sí? Algunos me dicen, sí, pero Cristo no está sujeto a pecado. No, no, ¿qué haría Cristo en cuanto a la actitud en mi lugar? Y también, yo había dicho en un video anterior que si algún día alguna de mis hijas tuviera una conducta impropia y que se la viera que está en esa conducta impropia, es una opinión personal, hermanos, personal. Yo dejaría de hacer lo que estoy haciendo, de transmitir este mensaje. También un hermano que me ama mucho, Matías Gómez, me dijo, pero vos no vas a llevar el pecado de tus hijos o de tus hijas. No, no, por supuesto que no. Solamente Cristo llevó el pecado de todos nosotros, se hizo cargo del pecado. Pero me sentiría muy mal y me diría, ¿en qué fallé? ¿En qué fallamos como matrimonio? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros errores, porque no somos perfectos, ¿en qué fallamos? ¿Qué enseñamos o qué no vimos o qué no dijimos o qué no hicimos para que nuestro hijo o nuestra hija haya caído, haya sentido este vacío en su corazón? Porque vuelvo a repetirte, lo que es homosexual es porque hay un vacío en su corazón y que solamente lo puede llenar Jesucristo, nadie más, solamente a través de la palabra de Dios. Pero para eso tiene que creer y ver la necesidad del estado en que está. Saber que hay una condenación por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Saber que hay un infierno y saber que para eso vino Cristo hace más de 2000 años. Más que métodos, más que formas, Cristo, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y te dejo un lugar que te podés conectar los lunes a las 20 horas y los miércoles. No importa si vos no sos adicto o no tenés a nadie en la familia con alguna adicción de homosexualidad o de droga o de pornografía. La pornografía también es algo difícil de dejar, pero no imposible. A través de Jesucristo se puede hacer. Este programa se llama AVI, Adicciones versus Vidas. Yo publico muchas veces aquí en el grupo el ID, ¿sí? El link para poder entrar los lunes 20 horas y los miércoles 20 horas. ¿Por qué te anuncio esto? Para que vos te conectes, mi hermano, mi hermana, aunque vos no tengas ese problema, para aprender y ayudar tal vez a otro que esté en tu casa, en tu familia, en tu barrio o en tu congregación, que se acerque a alguien con una adicción, cualquiera fuere, porque hay adicciones de toda índole, ¿sí? Aún la adicción al trabajo es un pecado. Entonces, permitime que termine una oración. Doy gracias a todos los amigos que se han conectado y que están viendo el video, y voy a hacer una oración por ustedes y también dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, la Biblia, que es tan sana, tan clara, que nos da sabiduría, que nos ayuda en nuestra conciencia para saber entre el bien y el mal, y también nos ayuda a entender que somos
carne, Señor, y tú eres Dios, y saber agradecerte que un día viniste a nuestras vidas y nos convertiste, nos salvaste y nos diste una nueva vida. Gracias, Padre, gracias. Gloria a tu nombre, gloria al nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te pido que bendigas a todos los que están viendo este video y van a ver este video y les hables a su corazón con tu palabra. Gracias por tu palabra que es tan clara. Gracias, Señor. Te adoro, te alabo y gloria al nombre de Jesús. Una vez más, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les digo, cuando termino de dar una charla de estas, chao hermanos, amigos, en el nombre de Jesús.